Y el Señor le bendiga mucho el día de hoy. Gracias por estar presentes, hermanos queridos. Les agradecemos infinitamente el tiempo que hizo para estar presente y escuchar esta bendita palabra del Señor. El día de hoy avanzo con esto acerca del ayuno y a lo mejor hoy lo culmino, pero preste mucha atención a esta gloriosa palabra que estaremos trayendo para usted. Quiero que usted comprenda esta gloriosa verdad, hermano querido. Así que le damos la muy cordial bienvenida. Gracias por hacer el tiempo, como lo dije hace un momentito atrás. El Señor nos bendiga mucho y el Señor nos haga crecer en gracia, en conocimiento de esta bendita palabra del Señor. Estoy hablando de un tema que es un tema poquito complicado. No es tanto complicado en relación a la palabra. Lo que pasa es de que nosotros no queremos vivir ese tipo de vida. A nosotros nos gusta mucho prestar atención a tanto, pero a esto no nos gusta porque como se indica el no comer, el apartar tiempo y alejarte de todo el bullicio, todo aquello que realmente interrumpe en tu comunicación con el Señor. Y aparte la gente no comprende lo que es el ayuno. Por eso no tratan con esto. Ya cuando la oración no te está funcionando, es importante ir a esto del ayuno, muy importante. Yo lo haría de esa forma. Entonces, he tratado de enseñarle en estos días algo que es tan glorioso a la vez. Y así que prepare su corazón el día de hoy, porque voy a avanzar. A lo mejor concluyo el día de hoy, dependiendo. Pero haré lo mejor para explicarle esta verdad y quiero que usted también preste mucha atención. Me he ido lo más lento que pueda para que usted pueda comprender esto, hermano. Esto es serio, esto no es juego, esto no es broma. Vamos a enfrentar al enemigo tarde que temprano y nuestras vidas deben de estar preparadas. Ese es el error nuestro como creyentes, que no le prestamos atención al Señor, vivimos como queremos vivir y hacemos lo que queremos hacer y luego el enemigo ataca nuestras vidas y ahora sí no sabemos nada que hacer. Por eso es bien importante, lo vuelvo a repetir, esto no es juego, esto del Señor, esto es ser creyentes, no es juego en lo absoluto, no es broma y no lo tome de esa forma. Esto es una verdad, esto es una realidad. Así que haré lo mejor. Ahora no lo regañé con esto, no, yo le estoy tratando de abrir su entendimiento para que comprenda esta verdad. Sí, se lo estoy hablando de un punto de vista como creyente, porque también soy creyente igual que ustedes. No porque sirvo al Señor significa que no soy igual que usted, también soy creyente. También paso por problemas como usted pasa por problemas. Y luego tenemos la responsabilidad de la familia, tenemos la responsabilidad por nuestra propia vida, claro, y tenemos la responsabilidad de usted también. Entonces hay varias responsabilidades en mis hombros. Por eso la preparación es importante, el vivir preparado es importante. No podemos darle lugar ni espacio al enemigo en ninguna forma, en ninguna manera. Entonces usted también tiene que vivirlo así, porque usted también tiene responsabilidad de su propia vida, responsabilidad de su familia y responsabilidad. Pues hermano querido, no sé si hiciera algo diferente usted en la vida, pero así es esto. Así que permítame traerle esta palabra. Le pido al Señor que pueda comprenderla en Cristo, mi bendito Señor. Y gracias hermanos que están presentes aquí en diferentes lugares, ciudad de Houston, Dios les bendiga. Hermanos aquí en San Antonio, ciudad de Brownsville, Nuevo Laredo, Ciudad de México. Dios les bendiga en grande manera. Gracias por estar presentes también.
Vamos a comenzar, hermano querido, vamos a comenzar. Vamos a traer esta bendita y también santa palabra del Señor. Y le pido al Señor que esto se establezca en usted. La razón por la cual la gente no ayuna es porque no entienden el ayuno. Y cuando no lo entienden, la gente le tiene temor porque es dejar de comer. Pero es mucho más allá que dejar de comer. Mucho más allá. Y he tratado de explicarle que se trata todo de el Señor. Todo, todo, todo es acerca de Él. No se trata de mí, no se trata de nadie. Es totalmente al Señor, del Señor. Pero cuando no hay comprensión de esta verdad, entonces la gente pues no lo practica. Y aparte porque pues se trata de tener hambre. Nadie quiere dejar de comer. Y bueno, he tratado de hacerlo mejor. Y yo creo que el Señor le va a bendecir el día de hoy. Hoy quiero, hermano querido, que escuche una historia. Es una historia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 19. Y yo creo que el Señor le va a hablar esta gloriosa verdad a su corazón. Y esto será en el libro de Jueces, capítulos 19, versículos 22 al 30. Y de aquí quiero comenzar el día de hoy. Así que es, es una historia larga. Me va a escuchar leerle esa palabra. A lo mejor me tomo un tiempecito para leerle esta historia, pero quiero que la comprenda. Yo quiero que usted aprenda, quiero que usted crezca en discernimiento, ¿ok? Porque problemas pueden levantarse en tu vida en cualquier momento, hermano. No somos exentos a los problemas. Todo creyente, especialmente si tú amas al Señor. Si la gente no ama al Señor, pasa por problemas como quiera. Pero los que amamos al Señor, no somos exentos de los problemas. También pasamos por problemas. Por eso quiero que usted aprenda, quiero que usted crezca en discernimiento. Yo quiero que usted crezca y sea una persona madura en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, hermano querido, y yo sé que usted ha peleado batallas ya, usted no había esperado ciertas batallas que vinieron en contra de su vida, usted andaba muy bien en la vida y de repente se levantó una tormenta. Bueno, necesitamos ser personas maduros en el Señor y personas que amamos al Señor, personas que caminamos con el Señor, personas que hemos hecho la decisión de no vivir para nada ni para nadie, sino vivir para el Señor y mucho menos vivir para el sistema del mundo. Necesitamos ser personas que hemos hecho la gran decisión de obedecer a Cristo el Señor. Tenemos que llegar a esa madurez. Ahí es donde tú entenderás y tendrás discernimiento. Y es exactamente lo que yo quiero que usted también pueda tener eso también. Porque va a haber batallas, hermano. Va a haber batallas que se va a requerir más que oración. Ya cuando usted está orando y orando y orando y se ha detenido en algo que la respuesta tarda, hermano querido, agréguele ayuno, no tarde, no tarde. No sufra más usted, no lo prolongue, ayune, sea maduro, sea responsable, porque hay peticiones que requieren más que oración. Y si tú notas aquello que requiere más que oración, entonces agregue el ayuno. En el ayuno, Dios te va a libertar a ti, y ya lo hemos enseñado. Isaías 58:6 declara esta palabra, que el Señor en el ayuno lo va a libertar de ligaduras de impiedad, le va a quitar toda carga de opresión, lo va a sacar de la prisión misma,
le va a quitar todo quebrantamiento y le va a quitar todo yugo. Entonces, de eso se trata el ayuno. Se está tardando algo, usted tiene que quebrantar todas aquellas fortalezas con el ayuno. Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir. Pero si la oración se está tardando, si usted no sabe el platicar con el Señor en una cierta situación, hermano, ayune, ayune. Esto no puede, no podemos ser creyentes que queremos vivir nomás al y se va. No, esto no es un paseo, esto no es una aventura, esto es serio, esto es extremadamente serio, porque nos estamos enfrentando a diversos géneros de espíritus. La Biblia te lo enseña, dice la Biblia, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, en otras palabras, en ese ámbito de espíritus, hay diferentes géneros. Por eso uno tiene que estar preparado, tener entendimiento. Puedo explicarle acerca de este versículo, pero a lo mejor no lo va a alcanzar a comprender. A lo mejor tendrá temor, porque esto donde dice, pero este género, el Señor Jesús estaba reconociendo la jerarquía del enemigo también. Él dijo este género. Él conocía algo. Él sabía algo. Él veía algo. Él estaba atento a algo. Él tenía discernimiento a algo. Él sabía que ese tipo de demonios era diferente a otros. Diferentes capacidades, diferentes habilidades. Por eso el Señor, él dijo cuando trataron aquellos discípulos, tratar de sacar un espíritu inmundo de un muchacho, que lo tomaban y veía el agua y lo querían matar en el agua, veía la lumbre y lo lanzaban a las llamas para matarlo, porque tenían un espíritu lunático. Entonces el Señor sabía, dice, él dijo, este género, este específico género, no sale sino con oración y ayuno. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento de crecimiento, de discernimiento, de poder también comprender esta verdad. Tenemos que ser maduros. Entonces es aquí donde fallamos nosotros. Tomamos esto de caminar como con el Señor como cualquier cosa, como si fuese esto ligero, pero esto no puede seguir así y usted y yo no podemos ser así tampoco. Necesitamos crecer, necesitamos tener discernimiento, porque nunca sabes cuándo se está levantando un problema. Y necesitamos ser maduros en estas áreas. No podemos ser bebitos en esto y la gente tiene tanto temor en relación cuando se trata de espíritus inmundos. Que tienen tanto temor, tanto temor. Pero claro, los entiendo y yo también me entiendo a mí mismo, porque cuando no hay comprensión en algo y la gente quiere actuar en eso y no hay comprensión, no hay verdad en el espíritu, hermano, no hay verdad en la persona, entonces ¿cómo vamos a pelear con algo con lo cual no entendemos? Necesitamos entendimiento. Así que necesitamos madurar en estas áreas. Necesitamos salirnos de esa cajita y madurar en esta realidad. Porque se va a enfrentar, usted tarde o temprano se enfrenta con esto. Ojalá y no, pero se puede enfrentar. Nunca sabe cuándo a tal hora de la noche de repente se aparece ese espíritu inmundo y le asusta. Mi oración es que nunca, pero que si llegase ese momento, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, necesitamos vivir preparados para el Señor, necesitamos tener discernimiento, necesitamos entender esto, porque va a llegar el momento, hermano, donde hay ciertas batallas que van a requerir más que la oración. Se va a requerir el ayuno también. El Señor requerirá de ti ayuno. ¿Y por qué lo va a hacer el Señor?
porque hay ligaduras de impiedad. Eso está impidiendo que Dios conteste la oración. Puede haber cargas de opresión. Eso puede hacer que la oración no sea contestada. Puede haber prisión en la persona. Eso puede hacer que que la oración no sea contestada. Puede haber quebrantamiento en la persona y eso puede hacer que la oración no sea contestada. Puede haber yugo en la persona y eso puede hacer que la oración no sea contestada. Entonces va a haber momentos donde va a ser más que oración, donde el ayuno va a ser requerido, porque va a haber cosas que simplemente son fuertes, pero mientras las fortalezas estén gobernando tu mente, no puedes pelear en contra de esto. Por eso el Señor especificó esto, que la gente necesitaba orar y necesitaba ayunar, pero no porque el espíritu inmundo es el fuerte, no que ese espíritu inmundo sean fuertes o algo así, aunque son fuertes, pero la gente no puede enfrentarlos cuando ellos mismos tienen impiedad en ellos, cuando su caminar es incorrecto. No pueden enfrentarlos cuando hay cargas de opresión, porque la persona está bajo presiones y quieren enfrentar espíritus inmundos y no pueden. Hay impiedades, hay ligaduras de impiedad, maldad, crueldad en ellos, y luego quieren enfrentar un espíritu inmundo, no pueden. Y luego hay prisión en ellos mismos, privados de libertad, y luego querés enfrentar un espíritu inmundo, pues no se puede. Y luego hay quebrantamiento en ellos mismos, su espíritu quebrantado, un espíritu triste, amargado, y luego querer enfrentar un espíritu inmundo, pues no se puede. Y luego yugos, ataduras en uno, y enfrentar espíritus inmundos no se puede. Esto fue exactamente lo que los discípulos trataron de hacer, trataron de echar un espíritu inmundo y no les obedeció. ¿Por qué? Porque en ellos no había ese tipo de preparación. Y aparte, el Señor mencionó algo. Él dijo, oh generación incrédula. ¿Por qué había incredulidad en ellos? Porque el no creer es una fortaleza. No creían. Había incredulidad, no creían. No creían y quisieron echar fuera un espíritu inmundo. Entonces no pudieron. Pero no porque aquel espíritu inmundo sea el fuerte, no. Es que era la falta de preparación en la persona. Entonces va a haber momentos donde podemos enfrentarnos a esas realidades, a esos géneros de espíritus, donde se va a requerir más que oración, se va a requerir el ayunar. Porque una vez que Dios te liberte a ti, el poder del Espíritu Santo comienza a fluir y aparte los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse. Por eso el Señor Jesús pudo echar fuera aquel demonio tan rápido. La gente dice, sí, él es Dios por esto. Pero tiene que entender que Él también vivió en esta carne. Él también vivió como nosotros. Pero la vida de Él era muy diferente. La vida de Él no era juego. La vida de Él no era broma. Una persona responsable. Así tenemos que ser usted y yo. Vamos a enfrentar diferentes géneros de espíritus que no van a salir con oración solamente, sino también con ayuno. Porque en el ayuno Dios nos liberta a nosotros para poder Él fluir a través de nosotros y Él reprender a aquel demonio. A eso se refiere. Por eso la incredulidad está actuando en la gente, está fluyendo en la gente. Y cuando hay incredulidad y querer echar fuera un demonio, pues claro, no se puede. Entonces, lo que hemos creído nosotros, lo que estamos viviendo, hermano,
Esto de ser creyentes y esto del Señor Jesús no es broma, no lo tomes como broma. No es ningún juego. Es un enemigo. Hay diversidades de enemigos. Hay diversidades de géneros que vamos a enfrentar. Y usted los discierne, usted puede discernirlos. Dependiendo del problema que te está levantando, tú disciernes el género de espíritu que se está en contra tuya. Por eso se requiere el orar, ayunar, mantenerte preparado todo el tiempo en dado caso que esto llegara a suceder. Tú tienes toda la autoridad y tu condición como persona es recta delante del Señor. Tienes las capacidades de enfrentar todo tipo de género de enemigo. Esto es importante en conocer y aplicar en nuestra vida. Lo que pasa, hermano, es de que la gente como creyente están viviendo sin cuidado. A la gente no le importa. La gente no tiene esta visión, no ha capturado esta visión, no ha capturado la realidad del enemigo. No lo han capturado, no lo entienden. Y aparte no entienden la nueva creación, no entienden la realidad de Cristo el Señor en nuestra vida. No comprenden la posición que tenemos en Cristo el Señor. Entonces hay un conflicto. El día de hoy hay un conflicto en las iglesias y en la iglesia en general. Porque la gente vive sin cuidado. A la gente no le importa el vivir para el Señor. Y es más fácil que la gente viva conforme la corriente del sistema del mundo. Por eso estamos perdiendo la batalla, porque vivimos conforme al sistema del mundo. Imagínate vivir conforme al sistema del mundo, la corriente del sistema del mundo, y luego tener que enfrentar demonios. ¿Cómo vamos a enfrentar demonios si vivimos con ellos? Vivimos en el mismo sistema. Y querer enfrentarlos, pues por eso perdemos la batalla. Ahora, permítame ir al libro de Jueces, Jueces capítulo 19, versículos 22 al 30, y escuche esta historia. Y yo creo que es increíble. Y aquí se le levantó a un levita, o a una persona de la tribu de Leví, porque tiene que entender, Israel es conformado por 12 tribus. ¿Ok? Eso, la nación actual de Israel es lo mismo. Está formada por 12 tribus. Entonces, los levitas es una de las tribus de Israel, pero uno de la tribu de Benjamín hizo, varias personas, mejor dicho, varias personas de la tribu de Benjamín cometieron un crimen horroroso, muy grave este crimen. Entonces, escuche la historia, escuche esta historia, está en Jueces 19, 22 al 30. Y fíjese aquí la importancia del ayuno, ¿ok? Por eso le voy a leer todos estos versículos, para que note la importancia del ayuno. Aunque Dios les haya dado la promesa, así como se lo hizo a ese pueblo, uno discierne cuál es el problema que está sucediendo. Si el problema es ligero, bueno, orando lo va a solucionar, dando lo vas a solucionar. Pero si el problema es grande, 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 usted ha discernido que el problema es enorme, entonces el ayuno es requerido. El dar es requerido, pero ahorita estoy hablando acerca del ayuno, lo cual es importante. Ahora, Jueces 19, 22 al 30, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta,
y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día, y se levantó por la mañana, su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con la mano sobre el umbral. Él dijo, él le dijo, levántate, y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Así que era una situación terrible que se le levantó a este hombre, donde toda esa gente perversa lo vieron entrar a esa casa y lo querían a él, querían abusar de él, pero total terminaron destruyendo a la esposa de él. Total, este hombre lo que hizo para poder dar saber lo que había acontecido a cada tribu de Israel, bueno, tuvo que partir a su esposa desde las coyunturas de los huesos, la partió y envió 12 partes, dice la Biblia, la envió por todo el territorio de Israel. De tal forma que cuando llegó aquella pieza del cuerpo o aquella parte del cuerpo a las manos de los líderes de los tribus de Israel, ellos decían, jamás se ha visto tal cosa. Desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, nunca se ha visto esto. Ahora vamos a tomar consejo y vamos a hablar. Bueno, así como a ellos se les levantó esta situación, cuando a ti y a mí también se levanta una situación, a lo mejor no, nunca igual, le pedimos al Señor que nunca igual, pero se van a levantar ciertas situaciones a tu vida. Y créeme, se van a levantar, hermano. No importa quién usted sea, nadie es exento. A todos se nos levanta un cierto problema. Entonces necesitamos discernirlo. Si el problema es fácil, si el problema es sencillo, bueno, yo mismo oro, lo puedo tolerar, puedo llevarlo sobre mis hombros, lo puedo lograr. En una oración hablo con mi Señor, traigo esta situación delante de mi Señor, le tengo la confianza a mi Señor, tengo la fe. Bueno, mi Señor lo hace, claro, me ayuda también. Pero si usted puede discernir que el problema es mayor y que va a necesitar más que oración, entonces agregue ayuno. Y ahí es donde el Señor lo va a libertar primeramente a usted. Y donde cuando el Señor quita toda aquella carga que hay en ti, en el ayuno, cuando quita toda impiedad, si hubiese impiedad, cuando quitara
toda opresión, si hubiese opresión, cuando quitare toda prisión, si hubiese prisión, que cuando quitare todo quebrantamiento, si hubiese quebrantamiento, cuando quitara todo yugo, si hubiese yugos. Depende de lo que el Señor haga, depende lo que Él quite. Cuando el Señor quita algo de ti, cuando el Señor lo elimina, cuando Dios quita toda aquella maldad de ti, tu alma quedó preparada para el poder de Dios. Tu alma quedó preparada para que tú fluyas en esas realidades del poder del Espíritu Santo. Es que la gente no lo toma de esa forma. La gente nomás ayuna y se acabó, pero no entienden lo que aconteció. En el ayuno Dios te libertó a ti. Ahora tienes capacidades del Espíritu Santo. Ahora puedes conectarte a esas realidades del Espíritu Santo. Como dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Las 7 diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora te conectas a esas verdades. Quedas listo, quedas preparado. Entonces, por eso es bien importante. Se levanta una situación, usted discierne si usted solito lo puede llevar, si la situación no es grave, pero necesitas oración, claro, comuníquese, siempre estaremos orando por usted, nunca le diremos que no. Pero ya cuando usted me comunique un problema y yo discierno que necesitamos ayunar, créame, lo voy a hacer. Y si le tengo que decir a usted también que lo haga, se lo voy a decir. Porque hemos discernido que el problema es más grave que lo que no podemos imaginar. Entonces, esta es la importancia de saber discernir. Y lo que le puedo yo decir a usted, hermano querido, cuando una tormenta en la vida se levanta, discierne lo que está aconteciendo. Discierne el género de espíritu inmundo que está actuando. Disciérnelo. Aprende a discernir. Hay 12 hombres fuertes en la Biblia y cada uno de estos es importante. Dependiendo lo que se levantó, dependiendo lo que tú pudiste discernir, ahora tú vas a pelear contra ese género de espíritus. Hay celos, hay idolatría. Bueno, hay de todo, hermano, por eso lo estoy diciendo. Por eso es importante esto, saber discernir cuando un problema se levanta. Necesito orar nomás yo solo. Necesito pedir ayuda, que alguien se una conmigo, como usted sí lo hace, y aquí estamos, nunca le vamos a decir que no. Pero dependiendo la situación, discierno si se requiere ayunar, y si se requiere el ayunar, ayunamos, hermano. Así que nunca vaya a la batalla sin orar. Primeramente, ore. Ore, ore, ore. No se detenga de orar. Pero a la misma vez, agréguele ayunos. Y a la misma vez, siembre a favor de aquello. Porque esto es las ofrendas, de eso se trata. De que Dios reprenda al devorador de esa área también. Así que nosotros tenemos toda la ventaja, nosotros como creyentes. Por eso uno tiene que saber discernir lo que está aconteciendo. Bueno, en esta historia que hemos leído de Jueces, capítulo 19, este, esta gente consultaron qué hacer en este caso. ¿Qué es lo que iba a hacer el resto de las tribus de Israel contra la tribu de Benjamín por el pecado que uno o varias personas de ellos cometieron en contra de una persona de la tribu de Benjamín? ¿Qué fue lo que aconteció?
Bueno, en Jueces 20:18 declara esto. Fíjese lo que hicieron. Ya después de que aquel cuerpo, partido en 12 pedazos, fue enviado a cada tribu de Israel, cuando vieron todo esto, aquella gente decía, nunca, nunca, nunca ha ocurrido tal cosa. Desde que salieron de Egipto hasta la fecha, nunca había sucedido algo así. Bueno, total, ellos tenían que hacer algo porque sucedió dentro del pueblo de Israel. No sucedió fuera. Los mismos de adentro cometieron ese crimen. Entonces ellos tenían que consultar al Señor porque tenía que ser juzgado aquello, porque el problema era dentro de Israel. No podían pelearse contra ellos mismos. Entonces ellos tuvieron que consultar al Señor acerca de este problema. No pudieron ir y pelear y guerrear nomás porque sí, porque se hubieran metido en problemas con el Señor. Porque era Israel contra propio Israel. Eran 11 tribus contra una tribu de Israel. 11 tribus de Israel contra una tribu de Israel. Entonces era un problema enorme que tenían. No solamente la mujer había muerto, no solamente habían destruido una familia, sino había acontecido dentro de las tribus de Israel. Entonces ellos consultaron, Jueces 20:18 declara, y se levantaron luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá subirá primero. Judá subirá primero. ¿Qué es lo que iban a pelear? Bueno, usted lo sabe. La esposa de un cierto levita, la violaron, la mataron. El esposo la hizo parte, la envió a las tribus de Israel para que vieran lo que esta gente de la tribu de Benjamín había hecho. ¿Y qué fue lo que aconteció cuando se dio cuenta los de la tribu de Benjamín que las 11 tribus de Israel iban a pelear en contra de una de las tribus de Israel, la cual es Benjamín? Bueno, esa tribu de Benjamín, dice la Biblia que se armó de 26,000 hombres de espada. Esa tribu de Benjamín se armó de 700 hombres escogidos que sacaban espada y se armó de 400,000 hombres que sacaban espada. Y dice la Biblia, hombres de guerra. Entonces ahora iba a pelear Judá, una de las tribus de Israel, iba a pelear contra la tribu de Benjamín, y por eso la tribu de Benjamín se armaron con mucha gente para poder pelear la batalla. Y aún así, el Señor les dio las instrucciones en específico, y aún así el Señor les garantizó la victoria. Pero algo aconteció que perdieron. Dios les dio la victoria, Dios les dio la palabra que les garantizaba la victoria, pero perdieron. La tribu de Judá perdió contra la tribu de Benjamín. Ya Dios les había dado la palabra, hubieran ganado, pero algo aconteció que no ganaron. ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, vaya a Jueces 20, a Josué, perdón, no jueces, jueces. Jueces 20:18, y declara la palabra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá
Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Y saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. En vez de haber ganado, los de la tribu de Benjamín derribaron a Judá, le destruyeron 22,000 hombres, 22,000 hombres de guerra fueron destruidos ese día. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Retrocedieron. Y estando allá se volvieron a reanimar, dice la Biblia. El verso 22, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín contra Gabá, contra ellos, o saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Así que ahora ya habían sido primero 22,000 y luego ahora 18,000. Así que aquí había un total de 40,000 personas que los de Benjamín habían destruido del pueblo de Israel, sus propios hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, todos retrocedieron nuevamente. Habían perdido 22,000 personas y luego en la siguiente guerra 18,000 personas. Un total de 40,000 personas habían sido destruidos. Y luego, el verso 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y aquí está la clave. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y esa fue la clave. Esa fue la clave. Oraron, ayunaron, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Esto es un símbolo del Señor Jesús. Es una sombra del Señor Jesús. Total, esto es más que un simple mensaje, hermano querido. Porque si comienzo a hablar de este versículo 26, me voy a salir del tema totalmente. Pero aquí usted está viendo una sombra de lo verdadero, una sombra de la sustancia, el cual es Cristo el Señor. Pero voy a seguir leyéndolo con el propósito de que que usted entienda esto. Nunca vaya a pelear, nunca, cuando el problema es grande y es que se va a requerir oración, se va a requerir ayuno y también el dar es importante. Esta gente, habiendo perdido primeramente 40,000 o 22,000 y luego 18,000, total, era una gran pérdida. Regresaron y después de haber regresado se sentaron ahí en el templo, ahí en la casa de Dios, ahí comenzaron a llorar, ahí se sentaron en la presencia del Señor, pero ahora hicieron algo diferente que no habían hecho anterior. Ayunaron, ayunaron todo aquel día y ofrecieron holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz delante de Jehová.
Y luego volvieron a hacer la pregunta y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Esa fue la clave. Claro, ahí está la promesa del Señor, pero su presencia es importante. Qué interesante que los demás versículos no te señala, no te especifica. La primera guerra la perdieron 22,000 personas. La segunda guerra 18,000 personas. Y luego el verso 26 te hace la diferencia. Ayunaron, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y luego los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Esa fue la clave. Los primeros días se lanzaron, nomás porque sí, aunque le pidieron permiso al Señor. La palabra fue dada, pero no estaba la presencia ahí. La presencia del Señor es la importante. Ya cuando la presencia del Señor estaba presente, que estaba ahí el Señor, ellos ahora se sentaron allí en presencia de Jehová, cosa que no te dice en los demás versículos, y aquí te lo especifica muy bien, que ellos vinieron después de haber sido derrotados, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿Por qué dice en presencia de Jehová? Porque el arca del pacto estaba presente. Y ayunaron delante de él todo aquel día. Y durante ese día que ayunaban, le ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y después le preguntaron, después de haberle ministrado, le preguntaron al Señor Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Cosa que Dios no dijo en los versículos anteriores. Y aquí te especifica exactamente. Pero te das cuenta que el ayuno tuvo mucho que ver, la oración tuvo mucho que ver, y ellos hicieron todo esto porque la presencia de Dios estaba allí. Es ahí donde usted y yo tenemos que discernir todo esto. El ayuno es mucho más allá que cualquier cosa, la oración es mucho más allá que cualquier cosa. ¿Sabe por qué somos derrotados, hermanos, nosotros? Porque no sabemos discernir la presencia del Señor. Oramos a lo loco, oramos a la y se va. No sabemos discernir la presencia del Señor. Entonces se va a tomar oraciones, se va a tomar ayunos, que el Señor quite todo aquello de nosotros, para que Él quede preparado, para que en nuestra alma Él se mueva y hable a nuestro corazón y nos dirija qué hacer. Total, mucha gente de lo que se habla, de lo que se dice, no es de Dios y no puede ser de Dios. No más porque está en la palabra del Señor y lo están hablando, no significa que Dios los está honrando. Hay mucha gente que no comprende esto, hermano querido. Si la persona no está en lo secreto del Señor, no le creas, no le creas y no le tengas temor.
Hay gente hablando a lo tonto, hay gente hablando a lo brusco y toda la gente les tiene temor. No les tengas temor, no les creas, porque el Señor Jehová no está con ellos. Este versículo te lo está diciendo exactamente. El Señor Jehová habló cuando su presencia estaba allí. Él habló por palabra, pero fue la palabra. La presencia todavía no estaba. Hasta que el arca del pacto llegó en aquellos días, entonces aquella gente se sentaron delante del Señor Jehová. Ahora sí estaban delante del Señor. Ahora estaban, ahora oraron, ahora ayunaron. Le ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y entonces le preguntaron al Señor qué es lo que iban a hacer. Y el Señor contestó y les dijo, subid porque mañana yo os lo entregaré. Yo os los entregaré. Y si usted lee la historia, fueron y derrotaron, fueron y ganaron. ¿Por qué perdieron 22,000 personas? Porque nunca buscaron al Señor, nunca esperaron en Él, en su presencia. Nomás porque la Biblia lo dice es una cosa. Y la gente se lanza nomás porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice un montón de cosas, pero a menos de que la persona del Espíritu Santo esté presente, es otra cosa. ¿Por qué somos derrotados? Porque no sabemos discernir ni esperar en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todo lo queremos rápido, así, así, que ya lo quiero y hazme ya el milagro y te lo demando y lo confieso. No, no, así no se hace esto. La presencia del Señor es importante, discernirla es importante, saber esperar en su presencia es importante. Es una vida, hermano querido, que lamentablemente no la podemos entender todavía. Pero es una vida increíble. Esta vida del Espíritu Santo es una vida increíble. Así que cuando se trata de un problema que usted no puede solucionar, pase tiempo con el Señor, ayune y no te quedes sin sembrar. Hazlo, te va a ir bien a ti. Dios te va a ayudar. Y deja que tú ministrale al Señor. En ayuno, en oración, tú ministrale al Señor. Ora, ayuna. Y de repente la presencia del Señor se manifestará. Y ahí hablará Él a tu corazón. Es ahí donde todo es realidad. Es ahí donde la garantía, tu respuesta es una realidad. Ahora, estuve diciendo, no sé qué, el día de ayer, yo creo, acerca de las diversidades de tipo de ayunos. Por ejemplo, hay 40 días de ayuno y esto los hizo lo que es el Señor Jesús, Elías, Moisés, personas que ayunaron de esa forma varias veces, Moisés varias veces. Y ese tipo de ayuno es simplemente, y esta es mi forma de pensarlo, cualquier persona que ayuna ese tipo de ayuno, perdóneme, ahora yo creo que esa persona va a tener dominio si lo puedo decir, en lo sobrenatural. Porque no puede el Señor quedarse quieto. Si alguien ayunara 40 días, el Señor no se va a quedar quieto.
la persona va a comenzar a subir a lugares que nunca había antes visitado en el espíritu. Porque esto es increíble, hermano. Esto del Señor no es natural. Tenemos que llegar a esta mentalidad. Las cosas de Dios no son naturales. El orar no es natural. El ayunar no es cosa natural. La palabra es espíritu. El Espíritu Santo es manifestado en muchas diversas maneras. Lo que pasa es que hemos tenido una religión en nuestra vida, que vemos estas cosas del Señor como religión. Eso nos ha matado, eso nos está matando y eso nos está tontando todavía. Necesitamos dejar aquello para poder vivir esta vida en el Espíritu. Pero vivir este tipo de vida es una vida muy alta, muy, muy alta. Pero nos conviene porque entraremos al dominio del Espíritu Santo, a este poder increíble. Total, un ayuno de 40 días, hermano, vas a dominar lo que es sobrenatural. Y aparte, Dios no te lo permitiría que ayunaras 40 días sin tener conocimiento de la palabra. Ninguna persona que ayunó 40 días era un novato. Ninguno que ayunó 40 días, ninguno era principiante. Todos eran hombres de Dios completamente, maduros completamente. Tenían el entendimiento. Moisés tenía el entendimiento. El Señor Jesús, orando esos días. Elías, eran personas extremadamente maduros que tenían esa capacidad. Por eso el Señor les permitió, les requirió esto y tuvieron un gran dominio en lo sobrenatural. De tal forma, hermano querido, que es increíble. Lea cada historia. Las capacidades que el Señor Jesús tenía. Por eso el Señor Jesús no había ningún conflicto en echar fuera un demonio. Sanar al enfermo, dar vista al ciego, levantar al muerto, porque tenía dominio sobre lo natural y tenía dominio sobre lo sobrenatural también. Dios no va a permitir que una persona inmaduro ayune 40 días, porque no hay conocimiento, no hay verdad en él, es inmaduro, el enemigo lo puede dañar. Dios siempre va a dirigir a personas que tienen madurez en el espíritu y verdad en su corazón, que pueden tener ese tipo de dominio. Pero ya 40 días es increíble. Es más, si el Señor no llama 40 días de ayuno a una persona, la persona puede morir en cualquier momento ahí. El corazón se debilita, los órganos se dañan. Total, algo puede acontecer. Por eso solamente los específicos de Dios pudieron ayunar todo ese tiempo. Porque tenían una gran comisión. Y luego Elías también, ahí en el monte Horeb, un ángel le dio a comer y le dijo, este alimento te va a ayudar por 40 días. Si usted lo puede leer en 1 Reyes capítulo 19. Comió de aquel pan de aquel ángel que le dio y caminó todo aquel tiempo. Fue atendido por ángeles hasta que fue y conoció al bendito Señor Jesús ahí, en aquel lugar. Ahí conoció su salvación. A partir de ahí ya no le tuvo miedo a ninguna persona porque ya había conocido al Señor. Aquella voz apacible es el Señor Jesús. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Lo conoció como el Señor de su vida. Bueno, son personas que tenían una misión, un dominio en el espíritu increíble, hermano. Es lo que hace esto del ayuno. El ayuno puede cambiar en ti a que tú seas una persona que gobierna ese dominio, que gobierna esa área.
esa área de tu vida. Tú eres el gobierno donde tú estés presente por esas capacidades del Espíritu Santo que tú y yo podemos tener. Pero nomás no le tengas miedo a esto. No le tengas miedo a ese tipo de decisiones para el Señor. Pero lo único que yo le aconsejo es conozca la palabra. Conozca la palabra. Ahora, otra cosa que le puedo decir es esto. Si, si usted toma medicamento, yo no le voy a decir qué hacer o no hacer, porque aquí también yo tengo que tener cuidado. No todos entienden lo que yo le estoy diciendo y no todos tienen la capacidad de entendimiento y no todos pueden tolerar verdad. Entonces yo no le puedo decir a usted que ayune toda una semana, ni 3 días, ni 4 días, ni 2 días, no. Todo depende de la capacidad de la persona. Por eso hemos designado un día. Yo creo que un día todo lo podemos tomar. Yo creo que un día todos podemos sobrevivirlo muy bien. Y si usted era una de las personas que no lo practicaban, practíquelo. Practícalo. Somete tu cuerpo al Señor de esta forma. Y deja que el Señor elimine todo lo que está en contra tuyo en tu mente y lo elimine completamente. Y la palabra de Dios te dé las capacidades ahora, que la palabra te deje preparado para las actividades del Espíritu Santo comiencen a operar en ti. Las 7 diversidades de manifestaciones del Espíritu Santo comenzarán a moverse en ti, dice Isaías 11:2. Son capacidades del Espíritu. Entonces, entienda esto. Si usted ora, usted se ha conectado a esas diversidades del Espíritu. Si usted ayuna, es lo mismo. Entonces sería ilógico orar y no esperar ese tipo de manifestación. Sería ilógico ayunar y no esperar ese tipo de manifestaciones. Tiene que suceder, hermano, porque esto es espíritu. El Espíritu Santo estará en operación en su vida. Va a ser una vida increíble. Pero si usted toma medicamentos, que necesita los medicamentos, entonces yo no le voy a decir que ayune, sino al contrario, vaya con su médico y dígale usted, yo quiero ayunar. ¿Cuál es la mejor forma que yo pueda ayunar? Y deje que el médico le explique. En este caso, muchas personas lo hacen, vamos a suponer, no lo hacen todo el día, pero muchas personas lo hacen de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y con agua, tome agua, así sus riñones están funcionando también bien, no se dañan. Pero si decide ayunar, aunque sea el mediodía, hágalo. Tome agua, no se preocupe. Pero ministre al Señor durante esos momentos. Y aliméntese de la palabra y ore. Porque ya conforme usted va progresando, agréguele un poquito más de tiempo hasta que esto venga a ser parte de tu vida. Una de las cosas, cuando termino los ayunos que son un poquito prolongados, ya he perdido 3 días, siempre lo termino con participando en comunión, agradeciendo al Señor por el prestigio y el privilegio que tuve de poder ministrarle en ayuno y por haberme libertado de todo, por haberme permitido ministrarle, por haberme permitido estar en su presencia, por haberme revelado su palabra, y mi corazón quedó listo para escuchar su voz también. Y ya cuando termine un ayuno que es prolongado, no coma algo pesado. Recuerda esto, tu estómago se está acomodando
a comer menos en esos momentos. Y de repente tú le avientas una hamburguesa, comes una hamburguesa, te vas a sentir mal porque es pesado aquello. Te comes un bistec, una comida grande, te vas a sentir mal porque es mucha comida cuando el estómago estaba vacío completamente. ¿Qué es lo que puedes hacer? Coma algo sencillito, algo bien sencillito, a lo mejor una sopa, algo poquitito, no una comida grande, pero por los siguientes 2 días, 3 días, dependiendo, coma ligerito. No coma, no se atasque, como decimos, no se vaya al Golden Corral a comer all you can eat, porque te haces daño. Tu estómago se había paralizado, como quien dice, sin comer, y ahora estás agregando todo aquello y va a comenzar a trabajar aquella industria dentro de ti que se puede dañar. Así que tenga mucho cuidado también en esto. Pero el ayuno es algo, hermano, que necesitamos. Amén. Espero esto le beneficie mucho. Hasta aquí llego con eso del ayuno. Si usted gusta estos 3 mensajes que he hecho, se los puedo mandar, hermano. Nomás dígame a qué email se lo envío y usted lo puede tener con usted. Y ahí escúchelo, haga notas, saque todos los versículos, los insights o las palabras claves que estoy hablando y usted compártelo con la gente. O cualquier mensaje, por mí no hay ningún problema. Si te puedo beneficiar, para mí, gracias al Señor, que lo puedo hacer. Amén. Y puede enseñar esto donde sea, hermano, no se preocupe. Dios me enseña y yo lo enseño a usted también. De gracia doy lo que de gracia recibí, no se preocupe. Le pido al Señor que usted sea una de las personas que se une a esto del ayuno. Yo creo que ahora tiene capacidad de entendimiento de qué se trata y qué va a suceder. Hágalo, hágalo. Después de un ayuno usted tiene capacidades increíbles en el espíritu. Comienza a haber un dominio extraordinario en ti, en Cristo el Señor. Y Padre mío, en el nombre santo del Señor Jesucristo, te pongo este precioso pueblo delante de ti, en tus manos benditas. Dirígelos, enséñales esta gloriosa verdad. Que comiencen a ayunar delante de tu presencia y tú los libertarás, de tal forma que tendrán capacidades en el espíritu mayores y podrán tener dominio también y gobernar esas áreas de sus vidas, de sus familias, porque comenzarán a ser movidos por ti en diferentes arenas, en diferentes áreas, en diferentes gobiernos, y todo género de espíritus inmundos comenzarán a doblegarse por la autoridad que está fluyendo en nuestra vida, y ahí escucharemos tu bendita voz también. Danos estas capacidades, que a partir de hoy ellos quieran ayunar más seguido, por sus familias, por ellos mismos y sus familias. Por eso estamos haciendo esto, Dios mío, para que nos libertes a nosotros mismos y libertes a nuestras familias en Cristo el Señor. Amén, amén. Le dejo, hermano querido, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del bendito Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Bye bye, God bless you and we surely love you. Les amamos mucho, hermanos. Dios les bendiga mucho. Bye bye.